La derecha española ha vuelto a hacer el ridículo, esta vez en boca de Gabriel Rufián, quien con su intervención ha dejado en evidencia la hipocresía, las contradicciones y el juego sucio de PP, Vox y su maquinaria mediática y judicial. Nos encontramos en un escenario donde los bulos se han convertido en argumento político, donde la manipulación es la estrategia y donde la derecha no tiene más discurso que la mentira y el cinismo. Lo vimos con el intento de blanquear a Amazon, lo vemos en sus ataques a la autonomía cuando les conviene y su defensa de ella cuando les interesa, y lo vemos cada vez que usan la crispación para ocultar su propia incompetencia y corrupción. Porque esto no es nuevo. La derecha no tiene un solo proyecto de país, no tiene soluciones reales y no tiene más narrativa que el miedo, la desinformación y el caos. Y lo peor de todo es que cuentan con medios de comunicación que actúan como su brazo propagandístico, jueces que les garantizan impunidad y tertulianos que repiten sus falacias sin pudor. Pero esta vez, Rufián ha hecho lo que mejor sabe hacer: desenmascararlos en su propio terreno, desmontar sus mentiras y exponer su patética estrategia política. Quédate hasta el final, porque esto no lo verás en los medios de la derecha. Una mala suerte que el señor Feijóo y el señor Abascal nunca están cuando yo hablo, y parece esto el ventorro, siempre están comiendo fuera. Pero bueno, les pido una vez más, señorías del PP y de Vox, que les transmitan mis mensajes, porque yo les escucho. Y principalmente hoy he escuchado al señor Feijóo y me parece que un debate va de replicarnos, repito, y el señor Feijóo aquí ha hablado, ha vuelto a preguntarle al gobierno por qué no había declarado la emergencia nacional en Valencia. ¿Pero en qué quedamos? ¿Que Mazón es un incapaz o no lo es? ¿Cómo se puede a la vez defender lo que hizo Mazón, lo que no hizo, y pedir que el gobierno asumiera, se cargara las competencias autonómicas? ¿Cómo se puede eso pedir a la vez? El señor Feijóo también ha puesto en entredicho la acusación, que también es mía, de que en la manifestación en la que se intentó agredir al presidente del gobierno había ultras. Hombre, había gente con sudaderas con el logo de la División Azul. Y había gente pidiendo taxis. ¿Eso qué es? Eso no son fascistas, ¿no? Y luego también el señor Feijóo, y le pido que se lo trasladen porque está almorzando, recriminaba al PSOE, que quizá tiene razón, liderar una moción de censura en uno de los ayuntamientos afectados. Hombre, todo el mundo sabe que ustedes llevan meses mendigando una moción de censura aquí. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que si no lo consiguen es porque a según quién todavía lo de Vox se le atraganta. Pero les puedo asegurar que tienen voceros suficientes para que algún día cuele. Y algún día colará. Así que me parece un ejercicio de hipocresía terrible. Cuando hago así, señalo a la derecha catalana, por cierto. Lo de las mentiras, lo de los bulos, lo de venir aquí y mentir, lo de que se mienta en este país, en el mundo, no es algo nuevo, como lo saben muy bien, y en este país, evidentemente, pues tampoco. Si yo les digo aquí, Ricky Martin, sorpresa, sorpresa, mermelada, armario. Saben de qué les hablo, ¿verdad? Lo saben. Espero que lo sepan, sobre todo aquellos que ya peinamos canas. De aquello ha pasado ya 25 años. Fue un bulo, una mentira. Y aquello era una mentira que duró años, que duró meses. Había gente que juraba y perjuraba que era cierta, incluso que lo había visto, y nos hacía medio gracia. Eran medio inofensivas. 25 años después, he puesto un ejemplo solo, medio simpático, se me entiende, ¿no? 25 años después, ¿cuáles son las principales diferencias? Las principales diferencias es que ya no solamente estamos hablando de un bulo,
o de una mentira, sino que almorzamos, comemos, cenamos mentiras, bulos, que ya no hacen tanta gracia, pero sobre todo hay una similitud, que aún hay gente que dice que son ciertas, que dicen que son ciertos los bulos. Y también, sobre todo, que ya no solamente se ven, o supuestamente se ven, en la tele, en un programa de prime time, sino que sobre todo se ven en un móvil, en una red social y en canales de Telegram con miles de personas que aseguran que aquello es cierto. Y la diferencia principal, que hay muchísima gente que, aun sabiendo que son mentira, se los quieren creer. Se los quieren creer. Porque hoy, señorías, hay algo aún más poderoso que la verdad. Y es el sentimiento. Aún hay algo más poderoso que la certeza o los datos. Y son las ganas de creértelo. Esa es la diferencia. Y también hay otra, señorías, que hoy la realidad en este país ya no te la explica Balbín o Carlos Llamas, te la explica Pablo Motos o Iker Jiménez. Esa es otra diferencia muy importante. Pero si yo les digo aquí que la Tierra es plana, que a la Luna no se ha ido, que lo de la evolución es un invento, que las vacunas son malas y encima te meten un chip, que el wifi da cáncer, que nos fumigan con aviones, que nos gobiernan reptilianos, que el cambio climático es mentira, que la energía nuclear es segura, que los migrantes se comen tu gato, así que cuidado, que el horóscopo es verdad, que lo de reciclar es una farsa, porque luego, total, lo mezclan todo, que los chinos controlan el tiempo, o que la COVID fue una farsa y un invento. ¿Ustedes qué piensan? Si yo digo todo esto aquí, ustedes, la gente normal, ¿qué piensa? Pues que o soy un insensato, o soy un mentiroso, o tengo algún problema cognitivo, o las tres a la vez, ¿no? Eso sería lo que pensaría cualquier persona normal. Y seguramente muchos de ustedes pues tendrían muchas ganas de subir aquí y contrarrestar todas estas falacias, todos estos bulos, todas estas mentiras, con datos, con certezas, muchas ganas, ¿no? Porque al final la verdad es la verdad. Pero ¿qué pasaría si después de eso, si después de que yo dijera aquí todas estas burradas, que todo el mundo normal sabe que son mentira, después de eso, el pleno en el que aquí se debatiera la crónica o lo que se dijera en redes sociales o lo que dijeran según qué tertulianos sería bronco pleno en torno al cambio climático? Nuevo rifirrafe en el Congreso a tenor de las vacunas. Se acrecienta, esta es mi favorita, se acrecienta la polarización con el horóscopo. Los terraplanistas y los no terraplanistas se enzarzan otra vez en un polémico pleno. Ya basta de politizar si los haitianos se comen gatos o no se los comen. ¿Eso les suena? ¿Alguna vez han salido de aquí después de contrarrestar según qué mentiras de la derecha a la ultraderecha, han leído una crónica y han dicho, joder, no me fastidies? ¿De verdad? ¿De verdad esta es la crónica? Pues sí, señorías. Eso pasa cada día, cada pleno, cada semana. Equiparar la verdad y la mentira. Y por eso, señorías, cuando aquí alguien dice que la culpa de que no te puedas pagar un piso no es de tu casero, que quizá ha llegado en jet privado y tiene 33 pisos más, sino que es de un migrante que vive en un parque y no tiene ninguno. Cuando alguien aquí dice que el gobierno esconde a 2.000 cadáveres en un parking de Paiporta y que los transporta en camiones frigoríficos, cuando alguien aquí dice que porque el presidente del gobierno está enfadado se destruye la comida y la ropa que se envía a Valencia, cuando aquí alguien dice que en un centro de emergencias
en un centro de emergencias, no hay cobertura. Cuando aquí alguien dice que Mazón estaba en una comida de trabajo durante 5 horas, y esperemos que estuviera en una comida de trabajo durante 5 horas, porque el gobierno no le avisó de nada, cuando hasta la embajada de Japón sabía que si no se avisaba a la gente iba a morir ahogada en fango, cuando aquí se dice que no hay que politizar, que no hay que hablar de esto, porque no hay que politizar, mientras aquí hay portavoces de la derecha española que enseñan fotografías de la ETA, de víctimas de la ETA, contra el criterio de esas víctimas de la ETA, porque se equivocaron en una votación, cuando aquí alguien dice que es normal que un empresario corrupto, confeso, encarcelado por una causa, por riesgo de fuga, declara en otra causa, sin pruebas, enfangando a todo el gobierno, y ojo, yo no digo que eso sea cierto o que no sea cierto, pero cuando un empresario corrupto, encarcelado por una causa, declara por otra causa, sin pruebas, cuando Bárcenas tuvo que enseñar 11 dosieres de pruebas, declara sin pruebas y es liberado, y de repente no hay riesgo de fuga ni riesgo de destrucción de pruebas, y cuando sobre todo el fiscal fue un exalto cargo de Zaplana y que eso es normal, cuando alguien dice aquí que es normal que el jefe de gabinete de una presidenta de una comunidad autónoma adelanta decisiones judiciales en Twitter bajo el lema de pa'lante, cuando se dice aquí que todo eso es normal, cuando alguien se atreve a decir aquí esto y no pasa nada, y las crónicas fuera dicen que ha habido un pleno bronco, el periodismo equidistante e imparcial e indiferente no se da cuenta que está acercando a la derecha y a la ultraderecha 1 centímetro más al poder. Porque aquí hay jueces que son fascistas, porque aquí hay una parte del Poder Judicial, sí, lo digo claramente, son fascistas, es fascista y sobre todo son clasistas. Por cierto, si en este país hubiera más jueces que hubieran pringado para sacarse la carrera y para sacarse el puesto de juez en una caja de supermercado, quizá no habría 7 u 8 empresarios murcianos, proxenetas y pederastas en la calle. Se me entiende, ¿no? Un mes después ya no quedan youtubers fachas. El safari fascista se ha acabado. Solamente queda el Estado trabajando. Bueno, y eso sí, Mazón cargándose el tope salarial y poniéndose más salario al militar que ha contratado y a los nuevos que ha contratado, y sobre todo repartiendo dinero una vez más a empresas de la Gürtel. Pero es que eso lo pueden hacer porque tienen una maquinaria mediática y política terrible y judicial. Y ahí lo tienen, cuando la derecha es confrontada con la realidad, con los datos y con su propio historial de mentiras y contradicciones, lo único que les queda es el silencio, la evasión y la manipulación. Porque el PP, Vox y sus aliados no están aquí para gobernar para el pueblo, solo gobiernan para los suyos, para los poderosos, para quienes llevan décadas saqueando este país mientras señalan a los más vulnerables como los culpables de todo. Hoy han intentado un nuevo capítulo de su circo político y han salido desnudos ante la verdad. Mazón se contradice, Feijóo se esconde, Vox grita y patalea, pero ninguno tiene respuestas y lo peor es que seguirán haciéndolo, seguirán exigiendo mociones de censura mientras critican las de la izquierda, seguirán pidiendo que el gobierno asuma competencias mientras dicen que hay que defender las autonomías, seguirán dando la espalda a la corrupción de sus filas mientras intentan enfangar a la oposición con acusaciones sin pruebas. Pero lo que hoy ha quedado más claro que nunca es que cada vez más gente los ve tal y como son, mentirosos, oportunistas y serviles, a los que siempre han mandado en la sombra. Por eso seguiremos denunciando sus trampas, desmintiendo
desmintiendo sus bulos y exponiendo su hipocresía. Porque si hay algo que la derecha teme más que perder elecciones, es perder el control de la narrativa. Y aquí estamos para arrebatárselo. Si quieres seguir viendo cómo desmontamos sus mentiras, suscríbete y dale like.